¿Alguna vez has estado en una situación donde has dicho, trágame tierra? Sí, uno de mis momentos más penosos, más vergonzosos y desagradables me sucedió en la iglesia. Teníamos la visita de un misionero que había ido a compartir de su avance en la obra. Y al terminar, yo quise ser cortés y lo fui a saludar. Estuvimos platicando unos minutos cuando de repente se acercó una señora al lado de él. Yo quise ser cortés y le dije, qué bueno que nos acompaña su mamá el día de hoy. Yo estaba muy convencido que era su mamá. No sabía nada de la señora, no investigué absolutamente nada y como burro sin mecate me aventuré a decirle eso. Yo tenía como alrededor de 14, 15 años. Para mi gran sorpresa, él contesta y dice, no es mi mamá, es mi esposa. En ese momento se despidió, se dio media vuelta y se fue. Ustedes se han de imaginar que a gritos yo pedía que la tierra me tragara, ¿no? Estaba muy apenado y muy avergonzado de la situación que había pasado. Y sabes, muchas veces como humanos damos por sentado muchas cosas, ¿sí? Damos por sentado muchas cosas y estamos engañados y tenemos falsas perspectivas de las cosas, ¿no? Y sobre todo tenemos falsas perspectivas del matrimonio. Y aunque hoy el mundo habla de un matrimonio aún entre el mismo sexo, y ese no es el tema de hoy, pero el mundo nos engaña como siempre ha engañado sobre una idea incorrecta del matrimonio. Tenemos una mala percepción de las cosas porque las vemos a nuestra manera. Dios quiere que vayamos a su palabra para todas las situaciones en la vida. De jóvenes tenemos la falsa impresión que en el matrimonio todo va a ser hermoso. Y sí, es hermoso, pero pensamos con cero problemas. ¿Y cómo vamos a tener esos problemas? Como en el caso de las damas, con ese apuesto hombre, ¿no? Un galanazo. O con esa hermosísima mujer en el caso de nosotros los hombres. ¿Recuerdan las sesiones que tuvimos sobre el matrimonio hace como un año, creo, ¿no? Estudiamos un libro que se llama ¿Qué estabas esperando? ¿Qué estabas esperando acerca del matrimonio? Y nuestra percepción del matrimonio ha sido errónea. Un cuento de hadas, llena de ideas, sobre todo de películas, ¿no? En el que estamos mal informados. Decimos delante del pastor, sí acepto a un gran pecador y un gran pecador nos acepta a nosotros. Y vivimos engañados, ¿verdad? Tiene una perspectiva falsa del matrimonio y eso es como vivimos ya sea antes del matrimonio o entrando y estando en el mismo matrimonio. Yo te quiero compartir la proposición para el día de hoy. Es por cuanto Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, las hermanas deben de sujetarse a su esposo y los hermanos deben tratarlas como Cristo a su iglesia. ¿Sí? Los hermanos debemos de tratar a las hermanas como Cristo a su iglesia. Y la introducción es el matrimonio, una prueba. Ahora los jóvenes se han de estar riendo, ¿no? ¿Cómo que una prueba del matrimonio si nos han dicho que es lo más hermoso? Pues bueno, vamos a ver. Desde el inicio de la carta de Pedro, hermanos, hemos visto que vez tras vez los hermanos han sido dispersos, siguen rodeados de dificultades, ya sea que son perseguidos, pues los han corrido de sus casas, tienen dificultades con el gobierno, con sus jefes, y el día de hoy veremos problemas e injusticias en el matrimonio. Hemos sido llamados a sufrir por un tiempo en diversas pruebas. Tenemos un llamado a la obediencia en medio de estas pruebas. Y somos ordenados a ser santos como nuestro Padre Santo. Hemos sido llamados a estar cimentados sobre la roca que es Cristo. Somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Extranjeros sí, pero mantenemos nuestra conducta honorable. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Qué hace? ¿Sí? ¿Qué hace que en medio de tantas injusticias nosotros como creyentes simplemente pasemos el agravio, pongamos la otra mejilla, caminemos la segunda milla y nos sujetemos a nuestras autoridades injustas? Bueno, y el día de hoy vamos a ver la verdadera sujeción, ¿sí? La verdadera sujeción. Ese es mi punto número 1 de 4, hermanos. Durante esta semana Rebeca estaba en el desayuno y hizo unos ruidos muy extraños,
como algo de queja. Y mi esposa Heather le dice, ¿estás sufriendo, Beca? A lo que Sofía respondió, ¿qué es sufrir, mamá? Parece que no ha estado casada, ¿verdad? Sujétate a un esposo injusto. Yo he estado orando por cada una de ustedes, hermanas, que tienen esposos injustos. Y eso incluye a mi esposa. ¿Te habías imaginado tener un esposo injusto? Todos hemos sido esposos injustos. ¿Por qué? Porque te casaste con un hombre pecador. Aunque un buen porcentaje de ustedes tienen esposos creyentes, hay algunas de ustedes, hermanas, que están casadas con un inconverso y eso lo hace aún más difícil. Para eso me gustaría que tomaran sus Biblias y fueran a 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y el primer mandamiento del versículo 1 es, sujétate a tu esposo. Si es creyente, sujétate a tu esposo. Si no es creyente, sujétate a tu esposo. Sujetarse al marido está hablando de obediencia. Si no es creyente, sujétate a tu esposo. Así como tenemos que obedecer al gobierno, así como tenemos que obedecer a nuestros jefes en el trabajo, como en el capítulo 2, ¿sí? En todo debes ser sujeta a tu marido. Por ejemplo, con los jefes, cuando nos piden algo, no vamos a decir, bueno, esta cosa no la quiero hacer, ¿verdad? Seguramente te van a correr del trabajo. Y antes de que te desconectes de la predicación, mi querida hermana, ¿sí? Quiero hablar también un momento más sobre cuándo no debes sujetarte a tu esposo, cuándo debes pedir ayuda, como en casos de violencia y otros casos. Y en el versículo 7 veremos cómo los hombres nunca se nos da el permiso para maltratar, para herir, para violentar, ni mucho menos tener una esclava en nuestro hogar. ¿Ok? No tenemos permiso absolutamente de nada de esto. Ahora, me gustaría ver el papel de la mujer en el primer siglo. Y muchas veces la mujer era vista como un cero a la izquierda, como alguien que estaba destinada a servir a su esposo, más como una propiedad de su esposo. En algunos círculos judíos, la oración de la mañana era, Señor, te doy gracias porque no soy gentil, no soy esclavo y no soy mujer. Imagínate los romanos de aquella época. No les enseñaban ni a escribir. Era muy poca la educación que ellas recibían. El hombre, por lo tanto, tenía mil excusas para poderle serle infiel. Podía golpearla, al parecer, sin razón. Imagínate, no había derechos de la mujer, o una línea telefónica de la mujer, o un centro de atención para mujeres maltratadas, porque por la ley la mujer era propiedad del varón. Y en base a este hecho histórico, ¿por qué se tenían que sujetar a esposos y hombres crueles? Bueno, porque tenemos el ejemplo de Cristo. Sujétate no simplemente porque es un mandamiento, y a veces podemos así hacer de hoscos y ásperos con nuestras esposas, y les decimos, la Biblia te manda que te sujetes, mujer, sino porque tenemos un ejemplo de sujeción perfecta, ¿sí? En el versículo 21 del capítulo anterior nos dice que el Mesías también sufrió por ti, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Me gustaría leer ese versículo y dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sí? Él no había hecho nada malo, y tal vez muchas veces tú te encuentres con toda la razón, hermana. No has hecho absolutamente nada malo. Lo que tú quieres es probablemente aún mejor de lo que te pide tu esposo. Y es algo bueno y benéfico para el matrimonio. Pero aún ahí, cuando Cristo le maldecía, no respondió con maldición, ¿sí? Sino que confió esa situación al que juzga justamente, a su Padre. Cristo, siendo el Rey de Reyes, con huestes de ángeles celestiales, creador del universo todopoderoso, se sujetó a un sistema corrupto. ¿Sabes?
le hicieron trampa en el mismísimo juicio. ¿Te acuerdas de esos testigos mentirosos que trajeron? Y aún así fue dispuesto hasta la muerte, colgándole en el madero. Entonces, ¿cómo debe ser vista tu sujeción? ¿Cómo debe ser vista tu sujeción? Pues mira, debe ser sujeta a un solo hombre. Dice ahí en el versículo 1, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a quiénes? A vuestro marido. No dice a todos los hombres, ¿sí? La palabra de Dios no habla de estar sujeta a todos los hombres. Eso es machismo. La palabra de Dios habla de estar sujeta a un solo hombre, tu esposo. Por lo tanto, hermanos, las mujeres no son jamás inferiores a los hombres. No son los que nos sirven. No son las que nos sirven, las que hacen todo el trabajo de limpieza, las que deben obedecer al hombre. Eso es machismo. Estar sujetas es en un contexto de matrimonio, ¿ok? Fuera de ahí, no hay hombre ni mujer. Todos somos iguales ante Dios, como dice el apóstol Pablo. Mi esposa nunca va a estar sujeta a ti, ¿sí? Y si tú le pides algo, puede que aún te conteste, hazlo tú. Ahora, yo sé que Heather jamás va a contestar así, ¿verdad? Es un drástico ejemplo, ¿sí? Y aparte sería algo irrespetuoso. Pero a veces pensamos que las mujeres deben obedecer a todos los hombres porque ese es su rol. Fíjate que no. Están sujetas solo a sus esposos. Bueno, ¿y por qué solo a sus esposos? ¿Y por qué tiene que estar sujeta a sus esposos? ¿Qué significa estar sujeta? Bueno, ¿qué sí y qué no? ¿Significa la sujeción estar callada, ser pisoteada, no poder externar tus ideas a todo lo que diga mi marido, le tengo que decir sí? Y bueno, la respuesta va a variar dependiendo de la situación. Por ejemplo, tu esposo te pide algo que no le agrada a Dios, como mentir, robar en un Oxxo, ¿no? O matar a alguien. Pues en ese caso no debes ser sujeta a él, porque claramente contradice lo que dice la palabra de Dios. Y el mismo Pedro en Hechos dijo, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Tú sabes que tienes una idea brillante, tal vez de cómo invertir ese dinerito extra de las utilidades o de la que sea, ¿no? De unas buenas vacaciones, de un buen libro para leer juntos. Y claro que puedes externar tus ideas, hermana. Contribuir con tu destreza, con tu capacidad como mujer virtuosa, una mujer fuerte, trabajadora, con visión y temor de Dios. Tu esposo necesita escuchar de todas esas ideas brillantes que tú tienes. Ahora, tú no controlas su respuesta, ¿sí? Pero a tu esposo le urge escucharte. Ahora, si sufro de violencia, ¿debo estar sujeta? Tal vez te puedas preguntar, ¿no? Y la respuesta es no. ¿Sí? Si se atenta contra tu vida, si ves que el asunto se está poniendo demasiado feo y que tu integridad física está en riesgo, si sufres golpes o maltrato psicológico, debes pedir ayuda hoy mismo. No te esperes, hermana, ¿sí? Eso no demuestra sujeción, ¿sí? Estás en grave peligro y Dios nos ha llamado a la paz. Pide ayuda a nosotros los pastores, habla con nuestras esposas. Estamos para servirte y cuidarte. Este es un tema muy delicado y seguramente hay más cosas de qué hablar. Yo te pido que si tienes alguna duda, no dudes en acercarte a uno de nosotros y platicar con alguna de nuestras esposas, por favor, hermana. Ahora, de todo esto, ¿cuál es el objetivo espiritual? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y bueno, tu llamado como hija de Dios es predicar la palabra. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Tu llamado como hija de Dios es predicar la palabra. Y vemos aquí el caso de hermanas que no tienen esposos que obedecen a la palabra de Dios. Y eso es que no son salvos. O peor aún, que se dicen ser salvos y están en nuestra iglesia y tu hermana sabes que no es salvo. Se porta como un inconverso. Y tu objetivo es darle gloria a Dios y compartir su plan de salvación. Hermanas, ver en ti el mismísimo ejemplo de Jesús es muy impactante. Tú tienes ese privilegio. No necesariamente indica que tu esposo va a ser salvo, ¿sí? Pero hay un ejemplo que tú le estás dando con tu propia vida.
Y sabes, al ver que aún has hecho todo tu esfuerzo, has sido leal, respetuosa, trabajadora, cediste tus derechos por sujetarte a tu esposo, y aún así no eres valorada, no eres amada, no eres respetada, no eres honrada, refleja el pisar del mismo sendero que Cristo viajó en un mundo injusto. Tienes ese impactante testimonio delante de tu esposo, ya sea creyente o no creyente. Ahora, ¿eso da permiso a todas las señoritas a casarse con un incrédulo? Y sabes, como vimos al principio, la gran mayoría de las veces creemos las mentiras del matrimonio justo antes de casarnos. Y este no es un permiso de parte de Pedro para que las jovencitas se encuentren a esposos inconversos. Es todo lo contrario. Es una gran advertencia con focos rojos a no caer en la trampa y el pecado de unirse en yugo desigual con los incrédulos. Como ven, hermanas, no todo es como parece. Aguas con el engaño. ¿Sí? El matrimonio parecía una relación romántica y hermosa de cuentos de hadas, pero la realidad es que es una vida de sufrimiento y abnegación. Y cuánto más con un esposo inconverso. Es una vida de servicio y humildad. Ahora, yo tampoco quiero opacar el lado del romance, ¿sí? Y es algo también hermoso y puede ser algo muy fructífero, sobre todo en relaciones matrimoniales de creyentes, ¿no? Pero no todo es romance. No te engañes, no te engañes. Entonces, estamos viendo la verdadera sujeción y hemos visto que te debes de sujetar a un esposo injusto. Todas tienen un esposo injusto. Entonces, ¿cuál es el carácter de una esposa sujeta? Y es la castidad, versículo 2, ¿no? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y casta es lo opuesto, la castidad es lo opuesto a la lujuria y la impureza. Hermana, estás llamada a ser fiel a tu esposo. En ningún momento faltarle en tu pureza y fidelidad. Y aunque tú tal vez digas, yo jamás haría algo así. Jamás faltaría en mi pureza y fidelidad hacia mi marido. Pues puede ser que tal vez lo puedas hacer con tu mente, ¿sí? Cuida tu castidad. Y también habla sobre el respeto, ¿sí? Ser casta y respetuosa. En el griego es phobos, ¿sí? Y de ahí tenemos la palabra fobia. No significa que tengan fobia a sus maridos, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro da una clave para llegar al corazón de tu marido, ¿sí? Todos los hombres buscamos admiración y respeto. Y es una clave, hermanos. Recuerdo estar en el aeropuerto y por tener cierta tarjeta de crédito, ¿sí? Te hacen sentir muy respetado y puedes tener acceso a una sala VIP, ¿no? Donde te tratan como rey, tienes comida gratis, tienes wifi y unos sillones muy cómodos de piel y todas esas cosas, ¿no? Y si ves todos esos clubes empresariales, donde según ellos se han ganado un estatus elite, ¿sí? Lo que busca el hombre es respeto. Si ves tú las mafias, ¿no? El capo quiere respeto. Hermana, una conducta que va a maravillar a tu esposo es el respeto. Respétale. Y tal vez te preguntes, ¿qué voy a respetar de este hombre? No hay nada que respetarse. Pues encuéntrale algo. Rebúscale por ahí, ¿sí? Tal vez es trabajador, tal vez es chistoso, tal vez es proveedor, tal vez inteligente. O tal vez sabes que, hermana, no tiene nada que respetarse. Te lo puedo creer, ¿sí? Pero respétale porque ha sido creado a la imagen de Dios, aunque no tenga nada más que respetarse. Ahora, ¿qué de la belleza? ¿Sí? ¿Qué de la belleza? Todos los domingos mis hijas bajan de las escaleras mostrando a su papi sus hermosísimos vestidos, ¿sí? Al yo expresarle lo hermosas que hace lucir esos vestidos, se chivean y terminan con un gran abrazo, regularmente. Todas las mujeres, creo yo, que desde pequeñas quieren sentirse hermosas. Pero a ojos de Dios, ¿sí? A ojos de quién vas a ser hermosa, más bien. A ojos de quién eres hermosa. Y hay dos opciones, ¿sí? A ojos del mundo o a ojos de Dios. A ojos del mundo, ¿sí? Ahora, en nuestro país, ¿sí? Nuestro país es el segundo país que más gasta en cosméticos en Latinoamérica.
y es el número 11 a nivel mundial. O sea, las hermanas gastan un buen en cosméticos. ¿Cuál es el estándar de belleza para las mexicanas? ¿Sí? Lo que dicta la moda. ¿Y qué dicta la moda? Pues todas aquellas cosas que se ven en el exterior, los cosméticos, ¿verdad? Nunca se pregunta si están sujetas a sus maridos, si están siendo más como Jesús, si hay mayor amor por sus hermanos en Cristo. Claro que no. El estándar de belleza son todas aquellas cosas que se corrompen, que se marchitan y se contaminan. Todas estas cosas tienen un término aquí en esta tierra. Las mujeres de la antigua Roma también eran conocedoras de estos productos de belleza y cosméticos. Quiero mostrarles aquí una imagen. Sí, y esta es una de las mujeres de la antigua Roma, con un peinado estilo Flavio. ¿Ok? Y podemos observar el interés de las damas en lo que menciona Pedro, sobre peinados ostentosos. Vamos ahí a 1 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ah, estas damas seguramente se pasaban horas mirándose a los espejos, ¿no? Intentando hacer esas torres de peinados, ¿verdad? También se pintaban el pelo de todos colores. Y no es novedad esto de los peinados o el maquillaje o los vestidos de lujo. En este pasaje vemos la palabra adornos de oro. Y la palabra griega empleada aquí viene del cosmos, de donde se origina la palabra ¿qué? Cosméticos, ¿sí? Ahora, para ojos del mundo podrás traer el maquillaje más caro y más bonito, ¿sí? Un peinado de 80 pisos, ¿verdad? Y un vestido hermoso, pero sería un atavío externo. Un atavío que sería solo para juzgar por hombres o mujeres que ponen sus ojos en el exterior. Algo que solamente dura algunas horas, ¿sí? ¿Cuánto dura el peinado de ese peinado grandote? Imagínate, ¿sí? Y la belleza física, así que como comienza en Primera de Pedro, se va a marchitar, se va a corromper y se va a contaminar. Ahora, ¿es malo entonces el peinarse? No, hermano, no me malinterpreten. ¿Es pecado el ponerse vestidos bonitos? No. ¿Es malo traer algunos adornos? Claro que no. ¿Sí? Pero si te caracterizas por tu peinado o por tu hermoso vestido o tus aretes y demás adornos, sí, ¿verdad? ¿Qué te caracteriza? ¿Qué te caracteriza? ¿Ese peinado, esos maquillajes, esas cosas exteriores o un carácter y una belleza interior? Las hermanas deben caracterizar su vida por su belleza interior. Y Dios va directo al corazón en el versículo 4. ¿Cómo está tu corazón, hermana? El apóstol Pedro vuelve con una de sus palabras de inicio que habla sobre incorruptible. En el versículo 4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato. ¿Sí? Un incorruptible ornato. La belleza verdadera no se termina porque es incorruptible. Es como esa herencia que tenemos preparados para nosotros. A Dios poco le interesa tu belleza exterior. Aunque le interesa, porque Él te formó, ¿verdad? Y habla sobre la belleza física en todo el libro de la Biblia, como es Cantar de los Cantares, ¿sí? Pero a Él le interesa la belleza que va a trascender, lo incorruptible, un ornato, un arreglo, una belleza incorruptible que se refleja en dos maneras. Y uno es un espíritu afable. ¿Sabes? Tu espíritu es eterno. Y la belleza interior es caracterizada por un espíritu afable. Ahora, ¿qué es un espíritu afable? Bueno, esa es una característica de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Recuerdas la entrada triunfal en Jerusalén? Cristo venía montado en un pollino, ¿verdad? En Mateo 21:5 dice, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. La palabra manso es la misma palabra que se usa para afable. Tal vez te dejo con más dudas, pero una persona mansa es aquella que es fuerte,
pero bajo dominio. Es aquella que es fuerte, pero bajo dominio. No hay duda de que la mujer es fuerte. Y no físicamente, tal vez, pero sí en su carácter o su forma de ser. Tenemos el ejemplo de la mujer virtuosa de Proverbios 31, una mujer fuerte. Pero ese carácter fuerte, pronto para hacer las cosas, está dominado, está bajo control. Cristo podía mandar una legión de ángeles para destruir a aquellos que le injuriaban, pero tenía su poder bajo dominio. Cristo usaba su poder para cumplir la voluntad de su Padre. Lo contrario que nos dice el mundo es, tú puedes, hazlo, échale ganas, tú estás empoderada. Y tal vez sea cierto, ¿sí? Pero estás usando tu fuerza, tu poder para cumplir la voluntad de tu Padre. Estás usando tu fuerza para poder cumplir la voluntad de tu Padre. Y otra de las características de la belleza interior es un espíritu apacible, una vida de paz. ¿Tienes paz, hermana? Estás ajetreada dudando por tu futuro. Normalmente no tenemos paz porque no ponemos a Dios en nuestro futuro, ¿sí? No tenemos paz porque no ponemos a Dios en nuestro futuro. Pero ¿qué te dan tranquilidad cuando Dios está en nuestro futuro, verdad? Esta paz es producto de una relación preciosa con Dios que sosiega nuestra vida de correr de aquí para allá, que trae tranquilidad. Mi oración es que Dios te ayude a tener y llevar una vida de paz, confiando tu vida en el Creador. Pero yo quiero hacer un alto aquí y preguntarle también a los hombres casados. Seguramente te cautivó la belleza exterior de tu esposa, como fue en mi caso, ¿no? La primera vez que vi a Heather estaba anonadado de su belleza. Ya después de tiempo supe que estaba enojada porque ella no me quería ver, pero eso es otra historia y después se las contamos, ¿verdad? Cuando vengan a casa a cenar. Pero ¿valoras la belleza interior de tu esposa? Soltero, ¿en qué belleza estás fijando tus ojos? Joven que no estás casado, ¿en la corrompible o incorruptible? La segunda, la incorruptible, es la que es de gran estima delante de Dios. Ahora, hermanos, ustedes han de preguntar, entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Punto número 3 es la verdadera espera, ¿sí? Después de ver todo esto, tú puedes tener tres reacciones, ¿sí? Tres reacciones. Le voy a echar más ganas. Voy a ser más sujeta a mi esposa. Vamos, yo puedo. La segunda reacción puede ser, no, 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 no. Eso de la sujeción no es para mí, ¿sí? Yo jamás me voy a sujetar a este hombre, ¿verdad? Y la tercera es, no soy perfecta, pero espero en Dios por su ayuda. No soy perfecta, pero espero en Dios por su ayuda. Todos sabemos cómo era Sara. Sara se rió de la promesa de Dios. Y vamos a leer los versículos 5 y 6 de 1 Pedro capítulo 3. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Sara se rió de la promesa de Dios, se burló de la promesa que Dios le había dado, y esto lo vemos en Génesis 18:2. Y ahí, en ese versículo, Sara le llama Señor a Abraham. Pero sabes, en medio de su pecado, en medio de su caer, Sara siguió a Abraham y creyó en la promesa de Dios al salir de Ur de los Caldeos. Medio titubeaba, cayó, porque es humana y era pecador. Pero después siguió a su marido y se sujetó y obedeció a su marido. Y ella esperó en Dios. Y esa es nuestra verdadera esperanza. La sujeción, hermanas, no ha sido un invento reciente, sino desde los patriarcas se ha practicado, desde Sara misma. Ella esperó en Dios y obedeció a su marido. Hermana, no confíes en tu esposo. Seguramente, sí, seguramente se va a equivocar. La sujeción es confiar en que Dios va a obrar a través de todas las decisiones de tu esposo. ¿Sí?
No te pide la Biblia sujetarte a tu esposo porque él es mejor, porque él es más inteligente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Al contrario, seguramente se va a equivocar, pero confía en que Dios va a obrar a través de las decisiones erróneas muchas veces de tu esposo. Ahora, la idea de Abraham de salir de su tierra era algo nada cómodo, pero Dios lo llevó a una salvación tan grande. Y por ahí vino Cristo, por ahí vino un pueblo enorme. Vemos los errores de Sara, pero vemos la gracia de Dios obrando a través de una mujer llena de errores. Ahora las semanas sin decir, bien, ya terminamos, ¿verdad? Versículo 6, qué bueno. ¿Cuándo? Ya, que siga el 7. Bueno, ahí vamos. ¿Y sabías, hermana, que es la misma idea para los hombres? ¿Sí? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Bueno, y es un marido verdadero. ¿Cómo ven, hermanos? Este es nuestro título para nuestras próximas conferencias. Así como las mujeres tienen mujer verdadera, un marido verdadero, ¿verdad? Bueno, hermanos, la expectativa para nosotros no es nada diferente. ¿Sí? Yo quiero que me acompañen a leer el versículo 7. Versículo 7. Yo sí ya puedo ser un poquito, eh, ya se acabó mi intención de hablar para las mujeres. Ahora sí estamos en confianza con los maridos, ¿verdad? Dice el versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas como sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El versículo 7 tiene una palabra que nos liga a los versículos del capítulo 2, versículos 21 al 25. Es la palabra igualmente, igualmente. Así como vivía Cristo y tenemos ese ejemplo de seguir sus pecados, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca y aún así le maldijeron y él no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente y él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Verdad? Todas esas cosas para que nosotros vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Todas esas cosas lo agarra desde la palabra igualmente. Y así como nuestras hermanas se sujetan a sus maridos y visten decorosamente por el ejemplo de Cristo, nosotros tenemos el mismo mandamiento de ser como Cristo, pero con diferentes resultados. ¿Sí? Debemos de ser como Cristo, pero con diferentes resultados. La primera cosa es que comprende a tu esposa. ¿Sí? La palabra sabiduría viene de la palabra gnosis, que estudiamos en el libro de Primera de Juan, que es conocimiento. Este es un conocimiento que es llevado a la práctica, ¿ok? Conoces y lo llevas a la práctica. ¿Qué tanto conoces a tu esposa? Yo sé, hermano, que es muy difícil, ¿sí? Pero algo te voy a decir. Aprende pronto a conocer a tu esposa. Pronto a conocer a tu esposa. ¿Sabes? Cristo nos comprende a tal grado que Él vivió lo que nosotros vivimos. Sufrió lo que sufrimos. Tú te pones en los zapatos de tu esposa. Y eso es algo como podemos conocer a nuestras esposas. Ponte en los zapatos de tu esposa. ¿Te has fijado en todos los detalles que ella lleva día con día? ¿Te has fijado en sus luchas? ¿Sabes lo que ella necesita? ¿Estás al pendiente de sus necesidades espirituales? ¿Sabes cómo se encuentra el día de hoy? ¿Sabes que todos los días ella necesita escuchar que la amas? Un mensajito de un te quiero, un te amo y un abrazo. Todos los días. ¿Sabes que es bueno que la lleves a cenar de vez en cuando? Llévala a cenar. Unos taquitos, un cariñito, unas rositas. ¿Sabes que ella necesita que ores por ella todos los días? Ella necesita que le lleves a Cristo todos los días. ¿Sabes que con lo que tú le pidas es para ayudarle en su protección, en su cuidado? Y todo lo que tú le pidas siempre debe ser para su bien. Siempre. Entonces, hermano, comprende a tu esposa. Comprende a tu esposa. Y la segunda cosa es honra a tu esposa. Honra a tu esposa. Son dos cosas que tienes que hacer. Comprender y honrar. Ahora, ¿cómo le voy a honrar? Como a vaso frágil. Dale el valor que tu esposa se merece. Y aunque tú piensas que no se lo merece, dale un valor muy especial porque así es como Cristo sufrió por nosotros. No merecíamos nada y sin embargo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Nos dio un valor infinito que es su sangre. ¿Qué tanto valoras a tu esposa? ¿Le estás dando un valor
como a un vaso más frágil. Ahora, ¿qué significa eso de un vaso frágil? Bueno, ella ha sido diseñada, me quedan muchas dudas, pero lo que yo veo es que ella ha sido diseñada de un modo exquisito, precioso y hermoso por parte de Dios. Y yo veo que físicamente es más débil, ¿sí? Ella necesita un esposo que haga relucir su valor, ¿sí? Que haga relucir su valor y su elegancia, lo precioso que es ella. Jamás hagas quedar mal a tu esposa delante de nadie. No hagas quedar mal a tu esposa delante de nadie, ni de tus amigos, mucho menos de tu mamá, ni de tus hijos, ¿sí? Consulta a tu esposa para decisiones. Esa es una forma de darle honra, ¿sí? Considerando su sentir. Dale el valor que ella merece, el valor de la sangre de Cristo, porque Cristo dio su sangre por ella. Hermanos, hazla vestir hermosa, ¿sí? Cuida también de eso. Cuida de sus necesidades físicas. Cuida de tu esposa. Honra a tu esposa. Y número dos es, trátala como una coheredera, ¿sí? Honra a tu esposa como una coheredera. Los dos tenemos una misma herencia, ¿sí? Una misma herencia reservada en los cielos que es incorruptible, que no se va a marchitar, ¿sí? Y los dos seremos reyes en el futuro no muy lejano, según escribió el apóstol Juan, ¿verdad? En el Apocalipsis. Los dos somos herederos de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y tenemos un llamado muy grande a ser cabeza, ¿sí? De una hija de Dios, la cual nos debe obedecer, ¿sí? ¿Y qué profundo es eso? Dios te dio el privilegio, pero una gran responsabilidad de cuidar a su hija y guiarla. Hay de nosotros en comportarnos varonilmente en conducir a una hija de Dios. Te encargó nada más y nada menos a la hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Más te vale que no te metas para mal con su hija. Ahora, ¿qué significa que nuestras oraciones no tengan estorbo ahí al final? Y esto simplemente significa que si te metes con su hija, ¿sí? Dios no te va a escuchar. Él va a cuidar de ella. Y cuidado, hermanos, no te caracterices por tratar mal a tu esposa. Que esa no sea tu característica, sino sea tu característica de comprenderla y darle honor. ¿Sí? Ahora, jóvenes, yo quiero hablar a los jóvenes. El matrimonio, sabes que no es para niños, ¿ok? No es para irresponsables. Y abundan los irresponsables. Señorita, no te fijes en un irresponsable, sácale la vuelta, ¿sí? El matrimonio exige ser como Cristo. Y el matrimonio no es para satisfacer nuestras necesidades juveniles y pasionales, sino de servir a una hija de Dios. Y eso es lo que no comprendemos como hombres muchas veces. Estás considerando casarte, bravo, qué bueno, eso me gusta, eso debemos aplaudir y alentar. Pero la pregunta ¿eres ya un hombrecito? ¿Eres ya un hombre? Hermanos, varones casados, qué grande nos queda el llamarnos buenos esposos, ¿sí? Ser como Jesús, ¿sí? En cómo Él cuida de su iglesia, es una labor titánica. Pero Dios nos dio a su Hijo para que nosotros podamos, con eso, con el poder de su Hijo y con el poder del Espíritu, vivir como su Hijo, cuidando a nuestras esposas. Como veíamos en Gálatas esta semana, no te canses de hacer el bien, prosigue a la meta, ¿sí? Aplicación, ¿sí? Seguramente hace años que te casaste y por tu mente no pasó la idea de cómo vivir el matrimonio, ¿verdad? Tenías otra perspectiva, así como yo tenía otra perspectiva de la esposa del misionero, ¿no? Tenía otras cosas en mi cabeza y muchas veces así vivimos engañados, vivimos con otra perspectiva. Y ahora que los vives dices, ¿así es el matrimonio? Bueno, pues ¿qué estabas esperando, verdad? Todos tuvimos una idea equivocada del matrimonio. Estábamos engañados en alguna u otra área. Y yo quiero que hoy nos vayamos con la siguiente verdad bíblica. Tenemos que pensar la verdad, saturar acá, arriba de la cabeza, la verdad. ¿Ok? Y la primera es para las esposas por el orden que presenta el pasaje. Y es sujétate, ¿sí? Sujétate de verdad. Sujétate a un esposo no solamente porque él es lo que te toca hacer, ¿no? Que es lo que te toca hacer, sino porque reflejas el mismísimo carácter de Cristo
y hay esperanza para sujetarte a un esposo injusto. ¿Ok? Vístete. Vístete de verdad, hermana. Vístete de un espíritu afable y apacible. Sé hermosa en lo espiritual. ¿Ok? Y espera de verdad. ¿Sí? No le eches más ganas, hermana, porque eso sería moralismo. ¿Sí? Espera en Dios por su ayuda. ¿Sí? Ve más allá, que Dios va a obrar a pesar de tu esposo. ¿Sí? Así como Dios obró en la vida de Abraham, a pesar de él como era. ¿Sí? Y hubo resultados preciosos. ¿Ok? Y para los esposos, ¿sí? Busca el bien de tu esposa. Siempre. Mata tu machismo interior, ¿sí? Que es el querer que me sirvan. Es el querer muchas veces, y aunque no le decimos, ¿sí? Pero es el tener una esclava en casa, ¿ok? Y enfócate en cómo guiar tiernamente, ¿sí? Como Cristo guía a su iglesia, ¿sí? Enfócate en cómo guiar a la hija de un rey, ¿sí? Como Cristo guía a su iglesia. La proporción es por cuanto Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Las hermanas deben sujetarse a su esposo y los hermanos deben tratarlas como Cristo a su iglesia. Oramos, hermanos. Dios, vemos la necesidad de tu ayuda el día de hoy. Vemos grandemente la necesidad de, en este matrimonio físico, una ayuda más allá de esta tierra, una ayuda espiritual, una ayuda del mismísimo Creador. Pedimos de tu ayuda, pedimos perdón por creer mentiras del matrimonio. Ayúdanos, Padre, como iglesia. Por Cristo oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.